saludo, estimados seguidores de Ventana Cultural RD, seguidores y teleaudiencia de Saleca TV, muy especialmente al pueblo del Cercado, Hondo Valle, Vallejuelo, y una mención especial por parte de Ventana Cultural y de la administración de Saleca TV para el pueblo de Las Matas de Farfán. Y lógicamente para toda nuestra teleaudiencia global, porque este programa no solamente se pasa por Saleca TV, sino también que se pasa por todas las redes sociales de Saleca TV y por el canal de YouTube de Ventana Cultural RD. En el día de hoy vamos a conversar con nuestro gran amigo, sobre todo, nuestro gran amigo Ismael Cruz Medina, politólogo, extensionista, intelectual, pero sobre todo vamos a hablar con el ciudadano que es escritor costumbrista. Aquí tenemos en la mesa algunas de las obras producidas por Ismael. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, Relatos del Bohío, Entre Caldos y Sombra, Huella del Vecindario, Robo por la Ventana. Esta me encantó. Vamos a hablar mucho de esta obra porque es una tradición que por lo menos yo viví en mi pueblo y sé que tú viviste en el tuyo. La fuerza de los débiles, muy llamativo el título. Transparencia y ciudadanía, y por eso decimos que vamos a hablar más que con el intelectual, vamos a hablar con el ciudadano. Y bueno, estas son ya varias ediciones que se han hecho de las distintas obras de Ismael. Y este compendio, que es también muy interesante, Tradiciones y Vivencias del Campo Dominicano. Aquí recoge Ismael no solamente las tradiciones y vivencias de su campo, que es Altamira, Ismael, es Altamira, sino que también recoge otras vivencias del campo dominicano en sentido general. Recomiendo su lectura. Bien, una vez hecha la presentación de Ismael, te decía fuera de cámara, Ismael, que uno de los objetivos fundamentales de este programa es hacer una comunicación para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Una comunicación que pueda servirle de orientación a cualquier público que vea este programa, pero sobre todo orientado a la nueva generación, a los jóvenes. Una comunicación que pueda servir de apoyo a los docentes en su clase de cualquier nivel, de nivel básico, de nivel secundario, de nivel universitario. Y entonces para ello vamos a decir que hemos estado conversando con una serie de personas que su vida puede servir de inspiración a cualquier persona que tenga propósito en la vida. Y yo sé que tú eres una de esas personas porque tengo la suerte de ser tu amigo. Pero yo quiero que tú le cuentes a nuestro público cuáles son tus oídos. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Me permite llamar seguidores. Para mí es un honor que tú hayas tenido la distinción tomando en cuenta para que conversemos sobre diferentes cosas. Era Suazo, a veces te voy a decir Suazo, esta vez te voy a decir Francisco. Yo soy de un campo de Altamira que se llama Palmar Grande. Ahí nacimos 10 hijos de padre y hijo. En tiempos duros, difíciles, donde prácticamente la vida era complicada, sobre todo porque teníamos poca tierra, teníamos 20 tareas de tierra, papá arrendaba una tierrita, mamá también, y con eso completaba. Sin embargo, eran tiempos bonitos, porque existían muchas cosas en el campo, existían buenos ríos donde pescábamos, existía unos bosques sanos y más
cantidad de personas que constituían un vecindario, que eran como unos hermanos. Una comunidad solidaria. Exacto. Mi padre, después que nació mi última hermana, papá abandonó la familia, después a vivir con otra familia y nosotros quedamos con mi madre. Yo tengo entendido que mi mamá tendría unos 40 años, 35 años. Yo tenía como 12. Y mi hermano mayor que yo tendría 14. Y a mi hermano y yo, los que quedamos en la casa, nos tocó asumir todas las responsabilidades del trabajo, de la recolección del café, de la recolección del cacao, de llevar la tierra, aunque mi mamá también se metía con todas las muchachas a de llevar el conuco cuando había mucha hierba, pescábamos juntos, mamá aprendió a pescar. Bueno, hicimos una vida que aunque uno la encontraba dura, ahora cuando uno lo evalúa dice, caramba, por eso parece que fueron los mejores tiempos. Qué vida más hermosa. Y entonces mi mamá hizo un gran esfuerzo, conjuntamente con mi hermano Samuel, que había salido para el seminario de la iglesia metodista y se hizo pastor en la iglesia metodista. Entonces mi hermano, su objetivo fundamental era sacarnos a nosotros, porque habíamos parado los estudios, porque prácticamente nada más llegaban hasta el 4º grado. Y así, siguiendo eso, mi hermano cuando comenzó a trabajar, nos fue sacando uno a uno, nos fue sacando, y prácticamente salimos todos. De esos 10 hermanos, hubieron 3 que se hicieron pastores, y entre ellos algunos otros son profesionales de todos los pastores. Está mi hermano Samuel, está una hermana que murió, y 2 más que también ejercen el ministerio. Y entonces, a partir de ahí, entonces nosotros comenzamos a ir desarrollándonos en la ciudad. Y prácticamente en ese trayecto fue difícil, pero logramos hacer 7 profesionales. De 10. De los 10. 7 de 10. Y los otros tienen carreras y profesiones que han vivido, unos libreros, otros se hizo secretaria. Bueno, prácticamente todos hemos vivido momentos importantes. De ahí yo vengo. Fui a Santiago, de Santiago duré un tiempo, y finalmente. O sea, que el bachillerato terminaste de hacerlo en Santiago. El bachillerato lo comencé, el 6º y el 7º curso lo hice en Santiago. Comencé el 8º. El 8º vine terminando la capital, pero no lo terminé, me fui. Volví al campo. En el campo me puse en una escuela que se llama Enrique Chamberlain en Altamira. Y ahí hice el 8º. Me inscribí en la escuela de Inver, en el liceo secundario de Inver, ahora se llama Israel B. Y ahí me inscribí y hice el 1º y 2º. Cuando terminaba de un examen de biología, me recuerdo, habían habido unos problemas de unas manifestaciones estudiantiles, donde yo era quizá la cabeza más visible porque venía de la ciudad, había participado aquí, venía por el Liceo México de Santiago. Tenía ya un accionar de la lucha política. Y un día en un conflicto de eso, que cerraron la universidad, decidimos abandonar la clase y una profesora me dijo que no saliéramos. Y yo simplemente le dije, permiso, déjeme salir. Yo estaba en la puerta. Y yo le cogí la mano y le dejé salir. Pero un tipo de lo de nosotros tiró un polvo que olía a diablo. Y ese polvo él lo tiró. Y ya tú sabes. Entonces la profesora dijo que fui yo y me quemó la biología. El día que yo, después se tuvieron las elecciones, en esas elecciones de 74 fueron terribles. Nosotros hicimos muchas cosas, quemamos urnas, quemamos cosas. Y después de eso, entonces, bueno, yo fui a
a coger la materia de ideología, precisamente me hicieron preso. Y ahí estaban esperándote. Y ahí caí. Mi hermano me dijo, fue lo que me ayudó a salir. En Puerto Plata estábamos, me ayudó a salir y me dijo, mira, te voy a pedir por mamá que tú te vayas conmigo nuevamente. Y yo acepté. Vine al liceo, aquí hice el tercero y el cuarto en el nuevo liceo, en el de Sánchez Luperón, que fue parte del pacto que hice con mi hermano de que no iba a ir a la escuela pública. Pero aún así, yo estando en el liceo, yo estaba totalmente vinculado con el movimiento estudiantil en el Juan Pablo Duarte. Bueno, entonces ahí entiendo. Yo me preguntaba algunas veces, porque también vengo del campo igual que tú, Ismael, y yo me preguntaba, pero bueno, ¿por qué Ismael no hizo una carrera de las carreras a las que aspirábamos nosotros, los que veníamos del campo, carreras clásicas? A los papás de uno les gustaba que no estudiaran medicina o ingeniería, y sin embargo tú estudiaste ciencias políticas. ¿Fueron esas inquietudes revolucionarias que te llevaron a estudiar ciencias políticas? ¿Ingresaste directamente a ciencias políticas o antes estuviste matriculado en otra carrera? Mira, nosotros formamos aquí en la capital una asociación de estudiantes de toda la zona de acá, muy poderosa, muy fuerte. Incluso ahí metíamos jóvenes, muchachas que trabajaban como en el servicio doméstico. Y la única condición que teníamos, le poníamos para que esas personas entraran a la asociación era que estudiaran algo. Y ahí hay un paquete de muchachas que se hicieron profesionales, se hicieron abogadas, se hicieron enfermeras, y otras trabajaron, mejoraron con cursos técnicos. Yo me fui retrasando y cuando vine a ver, ya yo tenía 26 años y no había ingresado a la universidad. Entonces, como una forma de buscar una carrera para yo poder terminar rápido, ingresé a la universidad de estudiar ciencias políticas. Era periodismo que yo iba a estudiar. Me la pusieron medio en China porque había como un clan ahí que manejaba eso. Y un profesor me dijo, mira, ciencias políticas es una carrera buena. Y ahí me encontré con todos sus amigos, Percio Maldonado, Papito Roa, Levi Suriel, Tulio Pimentel. Y ahí nos encontramos con grandes amigos que todavía hoy son. Yo terminé la carrera en 4 años. Yo recuerdo que hubo un semestre que yo inscribí 13 materias. 13 asignaturas. Porque yo no era un estudiante malo. Yo era un estudiante brillante en matemáticas. Buen estudiante en matemáticas. Y era un estudiante, en el sentido general, no era un estudiante malo. Eso me permitió que en la carrera a mí se me tuviera cierto respeto, porque yo no llegué corriendo de la carrera dura, sino que llegué por la realidad. Bueno, eso es muy interesante. Eso significa que tú siempre tuviste tu metas siempre fueron claras. O sea, cuando tú te enfocabas en algo, ibas a ese algo. Ismael, ¿y cómo nace tu vocación? Además de esto es una entrevista sin guión. ¿Cómo nace tu vocación de escritor? Mira, entonces, ya en el año 1977, 78, estábamos involucrados en el movimiento popular dominicano. En el MPD. En el MPD. Cuando en el MPD yo no manejaba periódicos en el MPD, pero sí cuando salimos, nos fuimos y formamos una tendencia, digamos, el mundo comunista de los trabajadores, y entonces ahí sacamos un periódico que se llamaba Alborada Socialista, quizás tú lo conociste. Sí, claro, en mi pueblo Humberto era del núcleo agrónomo. Humberto era del núcleo comunista, el NCT, el núcleo comunista de los trabajadores. Y Carlos Berigüete. Y Mario Montero. Mario Gando. Mario Gando. Y Pedro de León. Sí, o sea, allá en el cercado Mario Gando era una referencia en el movimiento campesino. Y el mismo Humberto en el área del sector agropecuario. Ese movimiento iba muy bien. Y hay que hacer volver a mencionar a Mario de León, que es de la Mata de Farfán. Recuerdo de que al principio hice un saludo especial para nuestros seguidores de la Mata de Farfán. Bueno, yo saludo a Mario. Estamos en deuda con ellos porque Alexis, el administrador de Taleca TV, me dijo, pero
tú casi no mencionas las matas, y de las matas son nuestros mayores seguidores. Exacto. De la mata de Papito Roja, Sí. compañero, y Mario de León, Pedro de León. Pedro de León. Pues aprovecho para un saludo a mi hermano Pedro y a Mario Gando, que todavía. No, Mario falleció. Mario falleció, sí. Lo visité una vez, pero no recordaba que había fallecido. Bueno, frente a esa situación, entonces, me ingresé a trabajar en el sector agropecuario, con Hipólito Mejía en el año 1989. Seguía en la izquierda. La represión en ese gobierno no perseguían a los izquierdistas. Al contrario, Hipólito metió casi todos los agrónomos de cualquier corriente. Había como un acuerdo tácito de Balaguer con los izquierdistas. Exacto. Y ahí pasamos, me metí en el 79 y salí en el 2020. Bueno, ya que tú mencionas el sector agropecuario, en el cual te conocí ciertamente en el año 1997. De hecho, cuando te conocí, siendo tú director de extensión del Ministerio de Agricultura, yo hacía que tú eras agrónomo. No sabía que tú eras politólogo. Y entonces aquí una pregunta para los jóvenes que quieren estudiar ciencias políticas. ¿Cuáles son las áreas profesionales en las que un politólogo se puede desarrollar? Mira, yo creo que el problema fundamental de las carreras está en la formación. La formación que tú tengas. Si tú eres un buen sociólogo, tú tienes un espacio. Si tú eres un buen politólogo, tú tienes un espacio. Si tú eres un buen agrónomo, tienes un espacio. Independientemente del área política y el liderazgo político, que era una de las principales menciones que había en la carrera, yo me fui por desarrollo socioeconómico. Y dicho sea de paso, hice un posgrado en desarrollo rural. Aquí es difícil buscarle espacio a los politólogos si no obtienen una formación adicional. Yo estudié 10 años, 10 semestres de Derecho. O sea que tú eres también casi abogado. Sí, yo dejé un día que me di cuenta, estaba en un aula ahí, viendo un profesor que estaba hablando, y entonces yo me recordé, pues yo nací, yo entré a la escuela en el año 1968. Digo, pues yo tengo más de 40 años en aula y recogí mi bulto y me fui. Ya no necesito más instrucción. No, yo no puedo estar. Yo voy a pasar mi vida en eso. Y entonces ahí, Levi Turiel, que estudiaba conmigo, mira para atrás y me busca, y yo me voy. Y comienza a llamarme y digo, no, yo no vuelvo más. Ya tú eras politólogo, ¿no? Ya era politólogo, suspendí la carrera de eso. Y entonces, sí me puse a estudiar cursos sobre, fundamentalmente, formulación y evaluación de proyectos. Le di forma al tema de desarrollo comunitario, de desarrollo rural, y me convertí en un consultor fundamentalmente de esa área. Y eso fue prácticamente lo que, sí, fue por la formación, pero fundamentalmente por otras áreas adicionales. Mira, como ingeniero agrónomo estoy en la obligación de preguntarte, porque además tú fuiste director de extensión. Yo siento como que el servicio de extensión agropecuaria murió en República Dominicana. Es mi parecer. Yo quiero ver cuál es tu opinión. Yo digo que es mi parecer porque, por ejemplo, yo he decidido desarrollar una finca de aguacate en la vereda atravesada de agua. Tengo desde el año 2018 a esta fecha, serían 7 años. Y en esos 7 años, yo no he visto un agrónomo como lo veíamos en los tiempos en que yo me formé como ingeniero agrónomo y como lo veíamos quizás en los tiempos todavía, en el 96, 2000, cuando tú fuiste director de extensión. Entonces yo digo, bueno, ¿fue que el servicio de extensión en el Ministerio de Agricultura murió? ¿O es que los tiempos han cambiado? ¿O qué es lo que ha pasado? Mira, el sistema de extensión en la República Dominicana llegó un momento que se anquilotó. Ese proyecto funcionó fundamentalmente en base a algunos proyectos de financiamiento internacional.
y se crearon ese modelo de dividir el territorio nacional primero en 8 regionales, la del sur es una, la suroeste, después en zonas, que cada zona se correspondía con una provincia, con excepción de Constanza, que era una zona especial. Que en la provincia de La Vega hay 2, La Vega y Constanza, que es una zona especial. Sí. Y de ahí se bajó a una subzona, y la subzona estaba integrada por los municipios, y los municipios entonces se dividían en áreas. Entonces cada área había un agente de desarrollo o un especialista. Eso en los tiempos de la vaca gorda, que había recursos para comprarle camionetas a esa estructura y vehículos, había recursos para darle gasolina a todo ese aparato, a cada motor, el pensionista se le daba un motor. Eso colapsó porque simplemente era insostenible con recursos propios. Y hicimos muchísimo esfuerzo. Yo, conjuntamente con la Agencia Francesa de Cooperación, formulamos un proyecto de extensión que contó con el apoyo de todos los funcionarios del sector de palabra. Pero a la hora de dar el paso, nosotros dividíamos el país en 44 áreas territoriales. En 44 áreas territoriales se llegó a ese caso a través de los diferentes cultivos que había en el país. Entonces se dividía en estas 44 áreas territoriales, y cada área territorial se planteaba que iba a tener 10 extensionistas más 3 especialistas y un encargado. Eso bajaba los costos. ¿Por qué? Y hacía más eficiente la asistencia técnica. Porque si tú ves, por ejemplo, cualquier empresa que vende agroquímicos tiene 5 agrónomos y le dan asistencia a los productores en todo el país. Cada vendedor de una empresa que vende agroquímicos es un agrónomo. Exactamente. Y tú vas a buscar tu asesoría y te la dan cuando tienes un problema. Entonces, nosotros entendíamos que había que hacer esa reducción. Eso estuvo listo, pero a la hora de firmarlo, se echaron para atrás. Yo renuncié en el 2008, 2009, renuncié, no, me retiré. Ya yo tenía 30 y pico de años y me retiré, que de ahí fue que pasé a trabajar contigo, justamente en EGI. Sí, caímos en EGI. Ahí caímos en EGI, yo estaba de 2 años y medio. Sí. Y volví al sector agropecuario en el 2002. Para ser coherente con lo que dije anteriormente, que duré 41 años. El tiempo que duré fuera, estaba ya en planes de pensión, esperando la pensión. Simplemente había sometido mi papel y no había salido. Y finalmente, cuando llega el gobierno de Danilo, me nombra viceministro. Y te reintegra en el área de desarrollo rural. Hasta que finalmente salgo de ahí en el 2020. En el 2020. Bien, mira qué interesante. ¿Y cómo fue tu experiencia en EGI? Mi experiencia en EGI fue muy buena, porque estamos trabajando con una de las cuentas más importantes. Y creo que había ahí un asunto de una vocación. Ahí trabajaba tú, ahí trabajaba esta muchacha Mila, ahí estaba una persona que nunca debe ser muy difícil, el que trabajó con él y lo conoció, pueda decir lo contrario de lo que yo voy a decir, que este señor ese hombre tiene una vocación de servicio y una dedicación al trabajo y la conservación de esa cuenta, que para todos nosotros fue una gran experiencia. Creo que Víctor Ventura nos dio la oportunidad de trabajar. Se hicieron algunas cosas, lamentablemente las cosas no son ideales. No continúan. Nombraron ahí a un amigo que estaba dentro de la institución, pero inmediatamente se cogió, hizo su nueva agenda. Y no sé
Pero esa fue una experiencia muy bonita con los muchachos que trabajaban. Los brigadistas tenían una gran motivación y eso y el mismo medio ambiente con los acuerdos y las interacciones que hicimos con medio ambiente a través de Jaime David, que también es un trabajador incansable. Yo creo que fue un modelo interesante que hicimos. Bueno, esta experiencia de la empresa de generación hidroeléctrica en la que tú y yo tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, pero debo decirte que aunque uno se desconecta y aparentemente se descontinuaran los programas, pero no fue así. O sea, el programa que nosotros propusimos en ese momento de programa de beca para los jóvenes de la cuenca de Misao, ese programa se continuó y me cuentan que en Los Cacaos, que era nuestro planteamiento, los jóvenes que han logrado obtener una profesión técnica en Loyola son hoy la clase media que empuja a las comunidades de Los Cacaos. Entonces se ha continuado con sus altas y sus bajas todavía el programa de pago por servicios militares de la cuenca Yaque del Norte. Y bueno, y se establecieron una serie de viveros en las diferentes centrales hidroeléctricas, que de alguna manera eso ayuda al manejo y conservación de las cuencas. Entonces, Ismael, yéndome ahora a lo que es el ciudadano. Pero déjame decirte algo sobre el problema de beca. De verdad tú traigas el caso de beca, porque yo tengo en haber establecido programas de beca en el Ministerio de Agricultura. Y el día pasado pensaba, oye, pues también yo fui parte ya que eran 100 becas para 100 estudiantes. Y recuerdo que terminamos ahí en un momento donde prácticamente se estaba buscando casas en los muchachos vivieron. De hecho, se rentaron dos casas, una para las hembras y una casa para los varones. Exactamente. Yo recuerdo, yo fui a una graduación que invitaron al Ministerio de Agricultura y yo fui y hablé con el cura y me dijo que sí, que se habían graduado una gran cantidad de cosas. Sí. Pero también yo establecí un programa en Santiago en el ISA. Eran en principio 200 estudiantes, pero fue renovado. Y en total nosotros graduamos ahí más de 300 agrónomos. ¿Tú sabes cuál es? Aquí se decía que no había agrónomos. Sí. Aquí hay agrónomos jóvenes en todo el país. En todo el país. Yo recuerdo, y tienen su nicho en el sector privado lo demanda. Y yo recuerdo que me dijeron que había una provincia, una zona de Vístula, que era la de Pedernales, que no había un solo agrónomo. Había un señor que era el jefe y no tenía un agrónomo. Y yo metí en ese programa unos 10 estudiantes. Y el primer grupo que se pagó fueron 4. Inmediatamente lo agarró el sector privado. Y después se siguieron graduando más. Y era un programa dirigido a los estudiantes que estaban en el municipio en que no había universidad. Pero después llegó un ministro, se barató esa vaina y se comenzó a dar las becas a los ricos. Sabes lo que pasa. Pero fue un programa bonito, difícil. Eran 560 pesos gratis. Que le pagábamos la beca completa. La carrera completa. De una universidad como Lija, que tiene cierto prestigio dentro de lo que es el sector. Eso me lleva entonces a hacerte la siguiente pregunta. Entonces, ¿se puede ser, cuando se tiene la oportunidad, un buen funcionario público, un buen servidor público? Sería la palabra, no funcionario, un buen servidor público. Yo creo que sí, ¿sabes? Yo me encontré en Barahona, en una ocasión que estaban promoviendo el programa que es del Servicio Nacional de Extensión, que era lo que teníamos los sustituyeron a lo que era el programa de extensión del ministerio. Entonces yo tenía hasta miedo ya a la regional, siendo director de extensión. Y yo no he hecho nada, decía yo. Entonces cuando yo iba a la regional, me encontraba que la gente me decía a mí, y le decía a Leandro, que era viceministro, el único funcionario que ha habido en extensión que nosotros podemos ver, que entonces después me puse a pensar que yo trabajé con la MEPI, y conseguí un programa de huerto, eran 14 millones, y entonces nosotros inundamos las regionales de semillas, yo les compraba camiones de herramientas y le mandaba un cheque liquidable a esa gente.
ya tú para sabes, que hicieran huertos. hicieran huertos y trabajaran básicamente, eh, redefinimos el concepto de huerto, donde el huerto no se viera simplemente como hortaliza, sino que una huerta podía ser una pequeña parcela. Y entonces, después de eso decía, bueno, parece que la gente le gustó. Y cuando yo estaba ahora en el Viceministerio de Desarrollo Rural, volví y hice lo mismo. Lo visité, yo recuerdo, mandé un camión de herramientas a los directores regionales. Y hasta mosquiteros le compré. Y a 1000 mosquiteros a cada dirección regional. Porque había muchos mosquitos. Y la gente ve eso. Y uno hace muchísimas cosas. Que cuando tú pasa balance, se pueden hacer muchas cosas. Y lo más importante es servir. Y en realidad uno quisiera hacer más, pero uno hace, el que tiene su vocación clara, hace en su momento, como dice Gisela, hace revolución desde el pedestal en que se encuentra. Ismael, vamos a entrar. Yo quiero entrar a tu faceta de escritor. Si tú quieres, comencemos por esto. No, yo quiero que empecemos por este. No, Yo quiero que empecemos por Robo por la Ventana. Este librito que tú escribiste, quizá los amigos televidentes dominicanos, del campo dominicano, de la zona rural dominicana, entiendan el concepto de robo por la ventana. Pero quizás nuestra teleaudiencia del canal de YouTube y de fuera del país no entienda el concepto de robo por la ventana. Cuando tú seleccionaste el título para esta interesante obra sobre huella del vecindario, robo por la ventana, yo quiero que tú brevemente me le expliques a la teleaudiencia en síntesis de qué se trata. Mira, Robo por la ventana. Mira, ese libro, yo creo que era el libro que yo quería escribir siempre. O sea, que con ese que tú más te identificas. Bueno, porque me identifico por etapas también, por proceso. Puede ser un libro que yo quería escribir. Y fue el libro que yo escribí más rápido. Cuando estaba seleccionando el nombre, yo generalmente selecciono 2 o 3 nombres y hago consulta. Y hice la consulta, tuve que ese libro tiene 2 títulos. Huella del vecindario. Que podía ser robo por la ventana. Entonces llegué a la conclusión de ponerle 2 títulos. La historia de ese libro es recoger toda esa vivencia campesina que se dieron, que se daban en esa época. Estamos hablando de un periodo de 1950, 1980, por ahí. Esas vivencias y todas esas tradiciones y costumbres que se daban en el campo dominicano. El robo por la ventana era que las muchachas se las arreglaban con el novio y se iban. Se fugaban. Entonces, el concepto es que muchas de ellas se tiraban por la ventana mientras él la recogía abajo. Sí. Y alrededor de eso creamos una novela donde alrededor de los personajes de María y de Eduardo hicimos toda una narrativa de las importantes vivencias del campo. Ahí tú te vas a encontrar cosas, personajes. Yo me describo ahí como un cronista de esto. Y yo iba recogiendo todo ese tipo de material. Y también me disparo en algunos momentos hacia algunos hechos que ocurrieron. Hechos reales. Que ocurrieron en la comunidad. Entonces, entre una combinación entre realidad y ficción, se obtiene una gran narrativa. Yo creo una gran narrativa porque tengo todos los mensajes que tengo. Los comentarios. Decía Percio que leer esos libros era como uno sentarse en una enramada a beberse una taza de café, conjuntamente con los campesinos, a oír cuentos. Otro decía que era como dar un paseo por la pradera, todas esas cosas. Es un libro bonito, es un libro bien logrado,
Lamentablemente aquí yo mi libro lo vendí casi todo en el exterior. Aquí no se lee, y menos personas como nosotros que no tenemos nombre. Y es muy difícil. Uno vendía de persona a persona, vendía los libros, y gran parte, un grupo que tengo en Estados Unidos, y fui un par de veces a Estados Unidos, y se vendieron los libros de Estados Unidos. De ese libro se hicieron 2 ediciones, y las 2 se vendieron. Yo estaba recogiendo ahora y apenas pude encontrar algunos. Incluso hay libros de esos que yo tengo corregidos, sí, para una nueva edición. Pero algo importante, Ismael, bueno, no sé si tú te recuerdas cuando tú lo publicaron, estábamos con la cámara en Twitter haciendo fotos para tú seleccionar. Exacto. ¿Cuál iba a ser? Como íbamos mucho al campo en esa época, ¿verdad? Para tú seleccionar qué foto era que tú ibas a poner en la portada. Pero también, y aunque yo no soy el entrevistado, quiero compartir la experiencia de que el robo por la ventana traía consigo lo que en mi campo llamaban entonces el besado de mano. El besado de mano, la muchacha se iba y luego a los 9 días iba donde al otro día el que se le había llevado iba a la casa de los padres y decía, la rosa que falta en esta casa yo la tengo conmigo. Y entonces a los 9 días la muchacha iba donde los padres la recibían y le daban la bendición. Y para los que vivíamos en la zona urbana, eso era una gran fiesta, porque íbamos a la zona rural donde se había producido el hecho. Y yo recuerdo, yo estando adolescente, viví la experiencia de un policía que servía bajo las órdenes de mi papá, y se llevó de Orio, y se llevó a una joven llamada Única en Pinar Grande. Y entonces a los 9 días, como mi papá era el jefe de puesto, imagínate, nosotros llegamos y dijeron si lo han lavado del pueblo primero, y para nosotros eso fue una gran fiesta. Pero en ese libro se narra todo eso. Se narra todo eso. Sí, por eso yo te decía que a través de esos 2 jóvenes, María y Eduardo, se encadena todo eso. Incluso uno de los aspectos importantes de ese libro es que Eduardo era un joven más o menos la familia más pudiente que había en la comunidad. En tanto que María pertenecía a una familia muy pobre. Y el papá de Eduardo y el papá de eran enemigos, se metían los animales. Sí. Y cuando ese hombre se dio, las muchachas, el papá se llevó, Eduardo se llevó a María. El se llevó a la hija. Toda esa trama se desarrolla con mucha destreza. ¿De cuál tú quieres ahora que hablemos? No, de cualquiera. De No, porque ese es un compendio. Si tú quieres hablamos de la fuerza de lo débil. De la fuerza de lo débil. Me parece que en el título seleccionado tú tratas de hablar de, mi interpretación de lo que yo creo que este es mi ejemplar. Y más, no, este no es el mío está aquí. El mío está aquí, que dice: con mucho cariño y aprecio para mi amigo y compañero Francisco Sazo. Espero que al leer le recuerde aquellos días que estuvo en el campo, Bueno, me llamó también al principio. Yo creo que también seleccionar los títulos de los libros es importante, porque el título que le dice aquí, la fuerza de lo débil. O sea, algunas veces vemos una persona que parece débil, pero en realidad no lo es, o quizá esa apariencia le da una fortaleza interna. Sí. Mira, yo cuando estábamos en la parte introductoria, yo te conté la vida de nosotros. Exacto. Y ahí se cuenta la vida de nosotros. Fundamentalmente es cómo nos desarrollamos. El título, La fuerza de los débiles. Yo escribí varios títulos para él. Me recuerdo que uno era fueron aquellos los mejores tiempos. No recuerdo los otros. Y este es La fuerza de los débiles. Ese título creó un impacto grandísimo a la gente y la gente que lo vio. Ese libro tiene una fuerza muy interesante. Entonces, ahí lo que hacemos es un libro básicamente de carácter familiar,
pero sí en el marco de la comunidad. Y narra también todas las tradiciones, vivencias, todo lo que hay alrededor del campo. Es un libro que fue muy demandado. Incluso yo lo tenía en internet gratis lo tenía. Y muchos profesores lo usaban como libro de consulta. Luego lo puse en Amazon y tuve que sacarlo de ahí. Pero fue mi primer libro, fue una gran experiencia. La comida que tuve, yo creo que eso no la idea del libro es narrar cómo una familia puede desarrollarse desde abajo y narrando todos esos episodios difíciles que pasamos y los momentos felices, pero siempre viendo todo como que eran momentos importantes en la vida, sí, muy importantes en la vida. Cualquier tropiezo que nos dimos eran elementos importantes. Incluso la misma salida de papá, que fue un golpe muy duro para nosotros, porque nosotros apenas adolescentes, nos hicimos hombres antes de tiempo. Ahí narro alguna bellaquería. Pero fue un proceso bonito. Bueno, ya casi se aproxima la noche y estamos grabando en exterior. Voy a hacerte dos preguntas, dos últimas preguntas. Una que es, bueno, que no es una pregunta, es más bien una petición que te voy a hacer. Te voy a pedir que hagas un compromiso. Tú sabes que el equipo de conductores de este programa, además de un servidor, está integrado también por Alejandro Velo, Minoca Velázquez y Gisela Rodríguez. Y fruto de las reuniones anuales que hace la promoción Luis Guarionera Soy Clase 83, se ha creado una fundación que se llama Fundación Luis Guarionera Soy Clase 83. Y dentro de los trabajos que esa fundación se ha propuesto hacer por el pueblo que le dio origen, que es el Cercado, y que después, junto con la fundación también de Alejandro Velo, que se llama Filosofía Popular, queremos comenzar a establecer una serie de bancos de libros en el Cercado, Fondo Valle Real, las matas de Papá. Y nosotros decimos, y ojalá que sea una iniciativa que pueda expandirse a muchísimos otros pueblos, porque la idea es, el concepto es diferente del concepto de biblioteca. El concepto de banco, tú sabes cuál es, que tú puedes ir y tomar prestado. Entonces, esa es la idea, que aparte de la biblioteca municipal, donde las personas tienen que ir a sentarse, pueda haber un banco de libros donde yo, por ejemplo, pueda ir con las fuerzas del débil, si ya lo leí, decir, mira, yo quiero cambiar este libro por uno de los que están en el banco. Y bueno, a ti te dan la opción de que tú escojas, te reciben tu libro y tú escoges otro. O que tú puedas ir y decir, mira, yo necesito que tú me prestes la fuerza de los débiles para yo llevármelo para mi casa por una semana o por un mes. ¿Entiendes? Esa es la idea. Entonces yo quiero que tú te comprometas cuando ese banco de libros comience a funcionar, cuando el primer banco de libros comience a funcionar, que yo espero que esté en el Cercado, a que tú hagas llegar a ese banco de libros las obras que son de tu autoría. De la unidad civil. Entonces, tengo pocas, pero aparecen, yo les cargo, si no, algunos gente. Bien. Voy a conseguir una que un amigo me tenía tocado. No, sí, bien, entonces la pregunta de cierre está relacionado con algo que tú dijiste quizá en medio de la entrevista, que no se lee. Y esta es una pregunta que quizá después hagamos un corte, le incluyamos en un programa, porque también uno de los objetivos que estamos haciendo es promover la lectura a través de cápsulas y a través de programas motivacionales donde llamamos a los jóvenes a descubrir el maravilloso mundo de los libros. ¿Qué importancia tiene para ti la lectura? Mira, quizá sea un poco atrevido no decir que los jóvenes no leen. Lo que pasa es que los jóvenes no leen necesariamente lo que yo leí. Ellos leen porque tienen otro mecanismo de leer. Cuando yo digo que no se lee la gente, porque tú llevas unos libros a una biblioteca, a una librería, y tú llevas 10 libros a una librería, y pasa 6 meses de tiempo, y no se ha vendido uno. Entonces, yo hablando con la gente de Cuesta, que yo compro libros a través de Cuesta, y ellos me dicen que, por
ejemplo, el libro de Diamond Harris, yo Olaf. Yo compré esos libros ahí y me dicen que ellos lo piden, pero que apenas se piden 10, 15 libros. Sí. No hay una cultura de lectura. ¿No? Y el que no lee, como veo siempre a Leonel Fernández dice, Los amantes de lectura. hay que leer. Y yo he tenido problemas con mi vista. Y hay querido leer. Y yo no quiero decir que los audiolibros. Tienes que acostumbrarte ahora a los audiolibros. Los clásicos están ahí, estoy aprovechado. ¿Cómo estábamos? Los libros clásicos que no había leído muchísimo, las mejores obras clásicas, todas las he oído ahí, pero la gente que uno se acostumbró a tener contacto físico con el libro. Pero hay que crear en la juventud ese hábito de lectura, porque además del problema de la lectoescritura que tiene nuestra educación, el que lee algo y se hace un hábito de lectura, algo aprende. Porque el problema está en lo que no lee. A mí me da pena muchísimas veces cuando veo gente de mi generación, de mi profesión, gente que escribiendo mal. ¿Qué es lo que está pasando? Y nosotros aprendimos a escribir, aprendimos a leer, fue leyendo, y haciendo. Así es. Entonces lo más importante es llamar a la juventud a que se planteen por lo menos. Hay muchísimos libros gratis en internet. Yo le digo a las personas que me preguntan, digo, comiencen a leer biografía que están en internet. Y hay miles de biografías interesantísimas. Ahí está Martin Luther King, ahí está John F. Kennedy, ahí está Gandhi, todas esas biografías. Ahí está Mandela. el Che Guevara, Mandela, y son interesantísimas. Y hay diferentes, hay una biografía que se pone, como yo, 50 páginas, pero hay biografías cortas que son de 10 o 12 páginas. Hay de todos los gustos. Entonces yo creo que los muchachos deben aprender a comenzar a leer, aunque sea trazarse una meta de que todos los meses yo voy a leer algo. Yo estaba dando alguna conferencia allá en mi pueblo y yo les digo que hagan anotaciones, que a mí me faltaron las anotaciones. Cuando leía. No las tenía a última hora. Si hubiera tenido todas las anotaciones que yo hice, la hubiese podido condensar en un libro. Y hay muchos libros de fácil lectura. Usted no se puede poner a estudiar. El profesional que solamente estudia los libros de texto, de formativo, que es un problema de muchos profesionales en el país. Me ha sorprendido gratamente. He tenido contacto con varios médicos de muchos niveles, como el doctor Sebastián Cuello, como el doctor Ismael de Payá, como Flores Miller. Y cuando hablamos de eso aquí, esa gente tiene Freddy Ferrera. Sabía que Freddy tiene una maestría en historia. Esa gente tiene todo un aval de conocimiento que no es solo de medicina. No solo de medicina. Por eso esa gente tiene ese conocimiento tan amplio de la vida. Muy bien. Bueno, Ismael, hemos llegado al final de este programa Ventana Cultural, pero antes de cerrar hay que mencionar que habemos Papa. Sí. Hoy ya, en el día de hoy se eligió a Francis Prevot, norteamericano nacionalizado peruano, sí. Políglota por lo más, o sea, habla español, habla portugués, habla francés, italiano e inglés. Sí, que dijo un mensaje en español. Dijo un mensaje en español a su diócesis de Cucleya en Perú. La única preocupación que yo tengo hoy hasta ahora, porque todavía no lo he podido investigar, si ese fue el Papa que Donald Trump pidió que pusiera. Bueno, vamos a darnos el beneficio de la duda. Vamos a darnos el beneficio de la duda, porque quizás sí, quizás no. Algunos dicen que Trump al que quería era al cardenal de Nueva York. Eso fue, yo creo que sí. Pero este no era cardenal de Nueva York. Este era, vamos a decir, tenía funciones en el Vaticano.
Dicen que en el año 2011 él estuvo aquí en República Dominicana Sí. como Agustino, Lo vi. en una escuela que ellos tienen en La Vega. Una vez. Y vamos a orar lo que creemos para que de alguna manera la transformación que inició el Papa Francisco no se detenga. Bueno, tú sino sabes que el Papa Francisco, bueno, de hecho, el nombre que le cogió de León XIV es por el hecho de que León XIII fue un papa que fue nuevo. porque eres agustiniano. ¿No? Eres agustiniano. Sí. Yo creo que los únicos que pueden poner a Trump en cintura puede ser un papa americano, Sí. con ideas liberales. Bueno, imagínate. Vamos a esperar a ver lo que resulta. Un gran placer. Gracias. Esperamos que sea del agrado Sí. de la teleaudiencia. Yo creo que fue algo informal y como nosotros tiene que ser una conversación entre nosotros. Claro. Saludan a todos los integrantes de la plataforma. Gracias.